levantaste antes del amanecer, con la humedad pegajosa del tatami rozando tu piel entumecida. ¿Alguna vez habías sentido el peso silencioso de un día que empieza sin promesas, solo con la fría certeza de continuar? El aire denso olía a sudor viejo y arroz cocido, mezclado con el crujir lento de la madera en el doyo silencioso. Tus manos, ásperas por el roce constante del fardo de paja, se aferraban al suelo frío, mientras tus piernas temblaban por las innumerables sentadillas que debías repetir. El sonido monótono de los golpes de los puños contra los costales resonaba como un latido constante, marcando el ritmo pesado de tus días de entrenamiento. Afuera, el viento arrastraba el rumor lejano de voces y pisadas, pero dentro solo existía la rutina implacable: cargar el cuerpo hasta que cada músculo protestara, repetir una y otra vez el arte de mantener el equilibrio precario sobre un suelo que parecía querer tragarte. Observaste la mirada fija y agotada del maestro. En ella no había reproche, sino expectación fría y silenciosa. Cada ejercicio no era solo disciplina, sino una batalla silenciosa por la supervivencia. El sudor que escurría por tu frente, la irritación de las fibras rasposas de tu kimono contra la piel, la lenta aceptación de que este era tu mundo, uno donde rendirse no era una opción, pero el descanso se sentía siempre demasiado lejano. El dojo parecía un ecosistema detenido en el tiempo. La madera oscura tenía el tono apagado de la medianoche sin luna. El óleo que cubría el suelo brillaba tenuemente con el reflejo de las pocas linternas, y el aire permanecía denso como una niebla cálida que abrazaba tus pulmones. Era diferente a la prisa de la ciudad moderna, donde el ruido es un huracán imparable y la calma un lujo para unos pocos. Aquí, el ruido era medido, casi ritual. Colocaste una mano en la base del soporte de madera para reincorporarte, notando la textura firme, ligeramente áspera, que recordaba al tacto de la corteza envejecida de un árbol. Respiraste hondo, oliendo el sutil aroma del arroz cocido y el sudor seco, un olor que se había convertido en compañero diario, tan familiar como la sombra de las montañas lejanas. El corazón latía lento, aunque intenso. Con cada movimiento te repetías que este momento podría ser tu único refugio. Diste un paso, luego otro, tratando de no hacer el menor ruido con tus sandalias de paja. Cada leve crujido en el suelo era una cadena que te vinculaba a tu pasado y a un futuro incierto. No te resultaba fácil recordar cuando habías dejado atrás la frivolidad de tu vida anterior, tan lejana ahora como un sueño olvidado. Esa rutina, seca y monótona, tenía pequeños destellos. La mirada satisfecha del maestro cuando lograbas una postura correcta, un sorbo de agua fresca en el descanso fugaz, el instante en que el temblor de tus brazos cedía momentáneamente. De repente, un leve susurro se deslizó desde el fondo del dojo. No era un grito ni una orden, pero causó la tensión a estirarse como una cuerda lista para romperse. Un grupo de aprendices cercanos detuvo sus movimientos al unísono. Sus respiraciones sincronizadas se volvieron audibles en el silencio. Algo cambiaba en el ambiente, un indicio sutil, invitándote a prestar atención a lo inesperado sin apartar la calma de tu cuerpo agotado. Antes de que la incertidumbre creciera demasiado, sentiste que las paredes mismas contenían.
La espera, como un secreto compartido que todavía no se revelaba. Era el instante en que la rutina se desdibujaba, dando paso a un nuevo capítulo que solo el tiempo conocería. «Hey, antes que Morfeu te pegue de vez, da una conferida rápida si você continúa inscrito. Para algunos botón sumiu y eu no quiero que você pierca as próximas historias para dormir. Aproveita y deixa un like macio como un travesseiro. Me conta nos comentarios que onde você nos ouve y qué horas são aí. Su interacción mantén este cantinho de calma vivo. Valeu por facer parte. Te quedaste inmóvil un instante más, con el leve susurro aún resonando en los recovecos profundos del dojo, ese eco apenas perceptible que se deslizaba como un hilo invisible entre las tablas de madera envejecida. Tu pecho se alzó y bajó lentamente mientras tratabas de calmar el temblor que corría por tus venas, una certeza nueva e indefinible que parecía infiltrarse entre el frío y el aroma familiar del arroz cocido. Permanecías en ese limbo efímero, sintiendo cómo la piel de tus manos, áspera y callosa, se adhería a la frialdad del tatami. Un contacto firme pero distante, un ancla ligera que te sostenía en un presente suspendido. Pisaste con cuidado. El eco de las sandalias de paja era un murmullo tímido que apenas quebraba el vasto silencio. Tus pasos fueron lentos, medidos, como si cada movimiento fuera una plegaria susurrada al viento que entraba por las rendijas. El aire, aún denso e impregnado de sudor seco y leña quemada, envolvía tus pulmones en una nube tibia que parecía proteger y encerrar la atmósfera del dojo en un halo casi sagrado. Sentiste esa quietud, como si el tiempo se hubiera reducido a un hilo delgado, apenas visible, que pendía de un instante al siguiente. Al llegar a la esquina donde el maestro solía observar, encontraste su mirada fija en un punto indefinido. Sus ojos transmitían una mezcla de impasible vigilancia y una expectación que ascendía sin prisa, sin urgencia, como un río silencioso que apenas roza las orillas. Hubo un leve movimiento en sus labios, una señal inaudible, y entonces comprendiste que no estabas solo en ese recogimiento silencioso, que el dojo mismo parecía haber contenido la respiración, atento a un siguiente paso cuyo significado aún no se desvelaba. Te obligaste a respirar profundo, aspirando la humedad detrás del tatami desgastado, el olor familiar de la madera que, bajo la tinta oscura del tiempo, guardaba secretos. Con cada inspiración, la tensión que había crecido lentamente en el aire resbalaba aún poco, aunque se mantenía una vibración baja, como el murmullo constante de una amenaza lejana, una presencia inacible que abandonaba al tiempo y la paciencia sembrados en cada uno de tus músculos cansados. Volviste a moverte. Cada dedo de tus manos se encorvó, adaptándose a la textura áspera de la paja en el suelo, una sensación que recordaba la misma superficie rugosa de las paredes apagadas. Tus pasos fueron firmes aunque contenían un deje de vacilación, porque algo invisible te llamaba a concentrarte más allá del simple desempeño. La rutina, por más monótona que fuera, se había tornado un territorio antiguo, donde cualquier desvío se evidenciaba con mayor claridad. El equilibrio entre vigilia y posible peligro se sentía más palpable a la luz tenue que bañaba la estancia. La brisa que se colaba por la puerta entreabierta agitaba débilmente las cortinas de tela, gruesa, dejando que la luz pálida del amanecer
entrara en fragmentos cortados. Un juego silencioso de penumbras y luces sobre la madera y el tatami. Pisaste un poco más rápido, casi sin quererlo, y notaste cómo los ojos de los aprendices cercanos se posaron en ti bajo sus cejas fruncidas. Un leve estallido de ansiedad contenida que parecía flotar en el aire entre ustedes. Tu piel reaccionó a esa mirada tácita. Los pelos de tu nuca se erizaron apenas, como si algo escondido entre las sombras te observase. No había ruido, pero la atmósfera había cambiado. Caminar era ahora un acto pesado, envuelto en la sensación de un filo invisible que rozaba tu conciencia. Cada tabla bajo tus sandalias parecía contar un secreto antiguo, un recordatorio de la fragilidad que te envolvía, frágil y mortal a la vez. Llegaste a la base del pilar principal, donde la luz contrastaba de forma marcadamente tibia con las sombras profundas de la sala. Colocaste la palma de tu mano allí, notando la temperatura que absorbía, el tacto firme que se reafirmaba en medio de la incertidumbre. Te detuviste unos segundos, permitiendo que los sonidos lejanos del exterior, el canto apagado de un cuervo y el murmullo del viento entre bambús se instalaran a tu alrededor antes de reanudar el movimiento. El propósito que guió tu siguiente acción fue sencillo pero cargado de significado. Debías inspeccionar el cierre de la vieja puerta corrediza. El metal, frío y ligeramente oxidado, mordía la piel cuando lo tocaste. Su textura rugosa, como si guardara 1000 historias de intentos y resistencias pasadas. Giraste la cerradura lentamente, una y otra vez, dejando que el sonido sordo del mecanismo se mezclara con el latido acelerado de tu corazón. Cada clic se volvió un mantra repetido, apaciguando y atormentando en igual medida. La incertidumbre no cedió del todo, porque la calma era una tregua precaria. Echaste un paso hacia atrás, respirando el aire cálido lleno de aromas intensos. Arroz cocido, madera quemada y el persistente rastro de tu propio sudor. Tu cuerpo seguía tenso, aunque reconociendo esa pausa como un pequeño recurso contra la vigilancia invisible que parecía habitar las sombras del dojo. Mientras regresabas hacia el centro, el eco leve de un suspiro solo tuyo se perdió en la extensión silenciosa, un sonido tan íntimo como la bruma que poco a poco comenzaba a desvanecerse con el avance del día. Algo nuevo y no expresado flotaba en el aire, vibrando justo en la frontera de la realidad y la anticipación, una presencia que aún no mostraba su rostro, pero que sin duda te estaba observando desde alguna esquina oscura, esperando que un solo movimiento inadecuado rompiera ese equilibrio frágil. Los pensamientos huyeron, y en su lugar quedó una sensación dolorosamente clara. El momento decisivo estaba cerca, aunque todavía oculto. El dojo, con su silencio expectante y su aroma a historia presente, no tardaría en revelarte el siguiente paso. Y justo cuando la brisa apretaba los bordes del kimono y el sol comenzaba a pintar manchas doradas entre las sombras, un sonido sutil, apenas un susurro, surgió de las profundidades de la habitación. Un suspiro que no era tuyo y que haría que tus sentidos se tensaran por completo en la siguiente alcoba del tiempo. Te detuviste un instante bajo la penumbra tenue que la luz temprana apenas podía rasgar.
El susurro había cesado, pero el aire en el dojo todavía parecía vibrar. Con su eco, como si el margen entre silencio y sonido fuera una cuerda tensa que cualquier aliento podía romper, sentiste el contacto frío y áspero de la madera en la palma que apoyaste, una sensación que aterciopelaba la angustia con su textura familiar, esa que recordaba el seguimiento implacable de un camino conocido. Tus pasos regresaron al centro lentamente, convertidos en un ritual de cautela y paciencia. La respiración, aún acelerada, pero ya domada, buscaba ser un tambor sigiloso que no traicionara tu presencia. El aroma del arroz cocido, envuelto en la nota persistente del sudor seco y el leve toque de humo de leña, se enredaba en el aire como un manto tibio que contenía la quietud fugaz. Cerraste los ojos un fragmento, dejándote atravesar por ese olor, por ese calor confinado, una nostalgia líquida y dorada que parecía calmar hasta la alejada promesa de un descanso. Cuando los abriste nuevamente, el dojo había cambiado sin que pudieras saber exactamente cuándo. Las sombras se prolongaban más, como lenguas inquietas, y el aire era una espiral constante que mezclaba sueño y vigilia. Avanzaste hacia uno de los costados, la textura del kimono rozando tu brazo y recordándote la disciplina y el peso invisible que cargabas. Cada fibra, cada hilo apretado contenía memorias de deberes y años, de días que se deslizaban lentos como cuentas de un rosario infinito. El eco lejano de un suspiro se coló de nuevo, esta vez más suave, como una brisa que se desplaza sin perturbar la superficie de un estanque. Tus dedos rozaron el tallo hinchado de una lámpara de aceite reposando en una esquina oculta. El metal frío devolvía un tacto ajeno entre la calidez del ambiente y él. Sudor que todavía perlaba tu frente. Una caída accidental habría roto el coturno hechizo, diluyendo la tensión en un salto abrupto. Pero tu control se mantuvo intacto, forzando al cuerpo a no olvidar que cada movimiento era parte de un baile eterno con la sombra. En la oscuridad próxima, los ojos de los otros aprendices eran como puntos rasgados de luz en la penumbra, miradas ocultas que aguardaban un signo silencioso. Sostuviste la mirada que no encontrabas, y la distancia entre el refugio y la amenaza se sintió punzante, un hilo invisible que cruzaba la habitación entre la certeza de lo cotidiano y una inquietud velada. La fragilidad del momento era un velo que pesaba, denso y quieto, y la piel se erizaba con la memoria ancestral del miedo reprimido. Volviste a girar la cabeza, y los rincones más oscuros del dojo parecían palpitar con un aliento pendiente. Entre las rajaduras de la madera, la luz se doblaba en ángulos extraños, proyectando sombras que se estiraban y encogían en un lento pulso. El suelo, firme bajo tus pies, se desvanecía a veces en el borde de la visión, mientras los músculos se tensaban sutilmente, preparados para cualquier movimiento invisible. Una vez más, te detuviste ante la puerta corrediza. El metal oxidado en la cerradura era una llamarada fría contra la tibieza de tus manos. Descargaste el peso del cuerpo en esas palmas y sentiste cómo la piel se acoplaba a la textura corrosiva, al borde áspero de un mundo que resistía pacientemente los embates de los años. Giraste el pestillo con lentitud huesuda, una y otra vez, permitiendo que el clic sostenido se convirtiera en un latido propio, un reflexo mecánico pero vivo.
Después de unos minutos que se hicieron eternos en su simpleza, apartaste la mano y retrocediste, dejando que la incertidumbre se deslizara suave entre tus costillas. El aire seguía siendo un atardecer retenido, un suspiro suspendido plegado a la espera. En el centro del gesto, la certeza de que la seguridad era sólo temporal, un espejismo que se desvanecería más temprano que tarde, hizo un eco frío en tu pecho. Retrocediste unos pasos más. El roce mínimo de las sandalias sobre la madera dañada parecía el último vestigio de tu presencia en el lugar. Respiraste, inhalando el frío olor a humedad mezclado con la fragancia terrosa del bambú cercano, y por un momento el tiempo pareció estirarse hasta un estado acuoso, un limbo donde cada sonido se convertía en una ola difusa que arrullaba y amenazaba. La tensión flotaba como una bruma cargada de secretos, un aliento suspendido entre lo posible y lo oscuro. Asentiste interiormente, como reconociendo el peso desconocido que se cernía sobre ti con paciencia inquebrantable. Miraste hacia el rincón donde las cortinas se movían apenas, tocadas por la brisa que entraba, jugando con la tela gruesa. El sol despuntaba definitivamente, teñiendo la habitación con manchas cálidas y filos plateados, un puente tenue entre la noche pasada y la amenaza que el día traía consigo. Entonces un sonido surgió otra vez, esta vez más claro y definitivo. No era un susurro, sino un murmullo arrastrado por una cuerda vibrante que consiguió detener el latido acelerado y congelar el aliento. Provenía de una sombra que oscilaba, una forma que lentamente se liberaba del ocultamiento y que sin palabras, sin movimientos bruscos, te llamó a mirar hacia lo desconocido. Tus sentidos, afilados por la espera y el aliento, contenido, detectaron en ese instante lo que el doyo había guardado en silencio. Algo estaba a punto de emerger. Y aunque el cuerpo se congelaba en ese preciso momento, el peso de ese instante fue tan intenso que supiste que el próximo paso estaba más cerca que nunca. El susurro que escampaba en los rincones más oscuros del doyo parecía haberse convertido en una sombra persistente que seguía cada uno de tus movimientos, alargando el aire y espesando la atmósfera hasta hacerla casi palpable. Pisaste con cuidado. Las sandalias de paja apenas producían un roce sutil contra la madera carcomida, como si temieras perturbar un equilibrio precario que tenía resonancias más profundas que el simple silencio. Te hallabas en el centro de esa habitación antigua, cuyo perfume era una mezcla inconfundible de arroz, sudor seco y el eco lejano del humo de leña. Una mezcla que ahora te envolvía con la fuerza de un presagio. Tu cuerpo seguía rígido, cada músculo contraído por una tensión que no llegaba a ser miedo, sino más bien una conciencia aguda de que cada sombra contenía un secreto, un probable peligro que no estabas aún listo para enfrentar. La luz pálida que atravesaba las cortinas gruesas divagaba tímidamente sobre el tatami, revelando manchas que parecían respirar con una lentitud monocorde. La quietud de ese momento era interrumpida solo por una leve vibración en el aire, un temblor casi imperceptible que te atravesaba desde la nuca hasta la punta de los dedos. Volviste la cabeza lentamente hacia donde la puerta corrediza permanecía cerrada. Su metal frío y oxidado guardaba en silencio, con la temperatura firme,
que solo el tiempo puede otorgar. Colocaste la palma contra esa superficie y sentiste la aspereza, el roce enérgico de las imperfecciones marcadas por años de uso. Con un movimiento lento, giraste la cerradura una vez más. El sonido metálico producía un eco sordo que parecía sincronizarse con el latir contenido de tu pecho. Cada clic era una nota en una partitura silenciosa y repetitiva que te anclaba a ese instante congelado, suspendido entre la calma y la amenaza. Despegaste tus dedos y retrocediste un paso, el sonido de tus sandalias devolviéndote al presente, un presente teñido de una luz cada vez más cálida que se colaba contra las paredes. Respiraste profundamente, llenando tus pulmones con el aire cargado, pesado y tibio, impregnado del lejano aroma de leña quemada, mezclado con la penetrante olor a arroz cocido y un dulzor salobre que emanaba de tu propia piel. Por un breve momento, el calor de esa mezcla envolvía tus sentidos, con una calma engañosa, como el sol que aparece de entre las nubes antes de la tormenta. Tus ojos buscaron refugio en la silueta tenue del maestro, que permanecía inmóvil al fondo del dojo. Su mirada, distante y profunda, parecía beber cada átomo de ese instante, como si en el aire revoloteara un mensaje oculto que sólo él pudiera descifrar. No cruzaron palabras entre ustedes. El silencio comunicaba más que cualquier frase, una expectativa muda que imponía su peso en el espacio. Tus pensamientos se disolvían en esa quietud, dejando únicamente la aguja fina de la incertidumbre clavada en la piel. Decidiste avanzar con cautela hacia una esquina del dojo, donde la sombra se espesaba y el frío se sentía con más intensidad. La textura de tus dedos contra el tejido áspero del kimono te anclaba a la realidad, el roce constante un recordatorio del deber atrapado en la disciplina. Tu respiración mantenía un ritmo controlado, como el latido leve de un tambor distante que marca el paso exacto, sincronizado con el tiempo que parecía haberse estirado hasta un hilo delgado y delicado. Al tocar la viga principal que sostenía el edificio, tus manos captaron un frescor más denso que contrastaba con la calidez del aire. Podías sentir la firmeza áspera de la madera, sus grietas profundas y la tinta oscura que el tiempo había plasmado en su superficie, como cicatrices silenciosas de una historia que se negaba a ser olvidada. Mantener la mano allí por unos segundos pareció absorberte el mundo, el tacto transformándose en un ancla para espantar la indecisión que empezaba a arañar la calma. El suspiro que te había acompañado volvió, esta vez más suave, como un aliento apagado arrastrado por la brisa que entraba por las rendijas. No podías saber si provenía de un ser humano o de la memoria misma del dojo, pero ese sonido delicado alteraba la noche suspendida, dibujando en el aire una línea tenue entre la realidad y el sueño. La textura del tatami bajo tus dedos te recordaba la persistencia de tus rutinas, el esfuerzo diario inmerso en un tiempo que parecía haberse detenido para observar qué harías a continuación. Avanzaste hacia la puerta corrediza nuevamente, esa barrera oxidada que separaba tu mundo de lo desconocido. El frío saliva de la cerradura mordía con su aspereza tus dedos entre las vueltas lentas del pestillo. Esta rutina repetida se convertía en un ritual silencioso, un juego lento de certezas y dudas que tensaba cada fibra de tu cuerpo. El metal parecía resistirse, como si guardara secretos sombríos tras su superficie.
corroída. Historias de advertencias y resistencias mudas. Al apartar la mano, el eco de un breve ruido golpeó la calma, un leve chasquido que podría haberse confundido con la caída de una hoja. Volviste la mirada hacia el rincón oscuro, donde la penumbra se había espesado sutilmente. La atención que mantenías comenzó a agudizarse. El aire se impregnaba de esa expectación ansiosa que precede a lo inevitable. El dojo no parecía un mero espacio físico, sino un repositorio de memorias que latían bajo la madera y el tatami, despertándose poco a poco. Sentiste el roce ligero de la tela gruesa que se movía con la brisa, las cortinas ondulando con una delicadeza inquietante que dibujaba sombras cambiantes contra las paredes. El sol, ya alzándose con timidez, lanzaba sus primeros rayos, creando manchas de luz amarillenta que planetaban en el suelo, como si quisieran disipar la oscuridad, pero sin lograr romperla del todo. El contraste entre la luz y la sombra profundizaba la sensación de incertidumbre, como si algo estuviera a punto de emerger desde el centro del silencio. De repente, un susurro se deslizó otra vez, distinto, más definido, arrastrándose lento desde las profundidades del dojo. No era un sonido casual, sino una voz muda que parecía llamar desde un lugar oculto, una presencia que exigía ser notada sin alterar la precaución. Tus sentidos, tensos como cuerdas a punto de romperse, absorbieron cada partícula del ambiente y supieron, sin duda, que el próximo movimiento dependía de la delicadeza con que atravesaras esa frontera. Tu cuerpo permaneció inmóvil un instante más, suspendido en esa tensión que era a la vez calma y tormenta contenida. El dojo respiraba contigo, como dispuesto a revelar un secreto largamente guardado, pero no sin antes esperar que fueras tú quien decidiera dar el paso hacia lo desconocido. La sombra se alargaba, y en ella vislumbraste el eco de un mundo que empezaba a cambiar, aunque sus líneas todavía estuvieran difusas y atrapadas en la penumbra. Y justo cuando comenzabas a moverte hacia esa frontera invisible, un contacto frío rozó tu nuca, como un aliento helado deslizándose con la brisa, recordándote que en ese instante nada era solo rutina y que la verdadera historia estaba a punto de empezar. Te quedaste quieto, con el contacto frío persistente en la nuca, el tacto de una brisa que parecía cargar un aliento gélido, casi invisible, apenas una caricia que se volvió urgente en el tejido de tu piel. La quietud se tornó en un peso denso, como si las paredes mismas se hubieran acercado, un abrazo firme y silencioso que forzaba tu atención. Tus ojos escudriñaron la sombra detenida, esa mancha oscura que parecía retener la luz como un frágil secreto. Había un ritmo lento, casi imperceptible, en el pulso del dojo, un latido que acompañaba cada respiración contenida, cada músculo listo para un destino incierto. El aire detrás de la puerta corrediza parecía espesarse, y de alguna manera te convencías de que el tiempo cedía a un compás más lento, pesado, como arena cayendo en cámara lenta. Aún así, te moviste. Un movimiento mínimo, un suspiro mudo hecho con los pies deslizándose contra la madera gastada. La fricción tensa de las sandalias apenas quebró el manto de silencio, un ruido delicado que pesaba como un secreto compartido mal guardado. La textura del tatami bajo las plantas blandas de tus pies era familiar, un refugio áspero que absorbía la fatiga sin reclamarla. Al alcanzar la puerta, tus dedos rozaron el pestillo, aún frío, su metal oxidado
frío como la sombra que oscurecía la habitación. Giraste lento, marcando cada vuelta, cada clic un latido propio, una repetición que se volvió ancla en medio de la tensión. La cerradura resistía con un suspiro metálico, como si contuviera el eco de intentos pasados, el peso de lo que estaba por descubrir. Respiraste hondo. Un aire denso, cargado con el aroma de madera húmeda y arroz cocido, mezclado con el rastro de sudor y el sabor inconfundible de la vieja leña quemada que aún flotaba cerca. Era una mezcla antigua, pesada, que parecía envolver tu cuerpo en una membrana tibia y a la vez firme. Al abrir apenas la puerta, un espacio reducido se reveló ante ti, un corredor angosto donde la luz matinal se filtraba en rayos cortados, creando sombras elongadas y un abanico de tonos tierra y gris. El suelo, cubierto de polvo, crujía levemente. Cada mota suspendida en el aire parecía contener siglos de silencio. Tus ojos se adaptaron a la penumbra. Observaste las paredes marcadas con grietas y manchas de humedad que sugerían abandono y olvido. Una leve brisa agitó la cortina de tela gruesa al final del pasillo, generando un susurro que se colaba por entre las levas viejas del edificio. Paraste un instante, consciente de cada pequeño sonido, el lento golpeteo de tus dedos contra la madera desigual, el eco sutil de tu respiración, el roce del kimono sobre tu piel fatigada. En ese detalle encontraste una extraña calma, un instante suspendido que parecía sostener el peso de la espera. Tus pasos continuaron, lentos y calculados, cada desplazamiento medido con una cautela profunda. La atmósfera del corredor era distinta, más fría, con un olor terroso que mezclaba la humedad y el polvo, con un dejo a moho antiguo. Notaste cómo tus sentidos se agudizaban con cada movimiento, la piel erizada por la anticipación contenida, cada cabello en la nuca firmemente erguido, grabando la presencia invisible que vigilaba desde la oscuridad. El final del corredor se bifurcaba en dos puertas. Una, apenas entreabierta, dejaba escapar una veta de sombra. Te acercaste con cuidado. El corazón latía con un ritmo constante pero firme, como un tambor que marcaba el paso de un ritual silencioso. La madera desnuda tenía la suavidad irregular de la pintura gastada, fría bajo tus dedos, mientras buscabas la manija con cuidado, evitando hacer el menor ruido. Al tocar la puerta, un temblor suave recorrió tu cuerpo, como el primer latido de un sueño lleno de presagios. La textura del metal oxidado de su cerrojo recordó el tacto firme y áspero de la cerradura anterior, y una tensión sutil se enredó en ese contacto, atrapando tu piel en la red invisible del momento. Giraste lentamente la manilla, la bisagra respondió con un suspiro apenas audible que pareció alargar el suspense. Entonces, cuando la rendija de luz reveló un espacio discreto y apenas iluminado, una corriente fría te rozó el rostro como si el aire mismo susurrara un mensaje oculto. Hubo un instante prolongado donde el mundo pareció detenerse, y en la penumbra un par de ojos brillaron con un destello leve y ancestral. No era un destello de amenaza abierta, sino la sombra curva y silenciosa de algo que aguardaba con paciencia. Un vigilante sin prisa, el guardián de un secreto oscuro.
La puerta se cerró suavemente tras de ti, dejando que el eco de ese deslizar resonara con la última vibración del día que nacía. La quietud se profundizó, envolviéndote en un abrazo silencioso, un estado suspendido entre la realidad y la espera, cada instante empapado de un misterio que se tornaba cada vez más palpable. Tu respiración se volvió el latido que guiaba tu movimiento en ese nuevo espacio, una danza lenta con la sombra que ya no parecía estar solo en la penumbra. Y al avanzar un paso más, tus dedos encontraron algo diferente en la pared, una textura suave, casi fría, que contrastaba con la madera rugosa que hasta entonces había sido tu única compañía. Un nuevo tacto que parecía prometer revelaciones recientes, o quizás un invierno silencioso aguardando a ser descubierto en el fondo del dojo. Sin embargo, justo cuando tu mano comenzaba a explorar esa superficie desconocida, una brisa súbita atravesó de lado a lado la habitación, trayendo con ella un eco profundo y vibrante que expandió el espacio con un rumor indescifrable. Fue el anuncio sutil de que lo que permanecía oculto comenzaría a hablar, y que tú, impulsado por la paciencia y la atención, estabas por escuchar el primer verso de esa historia aún no contada. Permanece detenido por un instante más, sintiendo cómo la brisa que se había colado antes se desvanece lentamente, dejando tras de sí un eco frío que se arremolina suavemente en las esquinas del dojo. El aire parece contener un leve temblor, como si la madera susurrara secretos apenas retenidos bajo su superficie oscura y envejecida. Tu cuerpo se mantiene firme y silencioso, con la piel de tus manos rozando esa misma madera, firme y áspera, un contraste que ancla la ansiedad que subyace en cada respiración profunda. Avanzas despacio, casi midiendo cada paso, como si la madera misma pudiera delatar tu presencia. Las sandalias de paja murmuran un roce sutil, apenas un suspiro contra el suelo gastado. La luz del amanecer se cuela por los márgenes de las cortinas pesadas, dibujando líneas tenues que fragmentan la penumbra. La calidez matutina toca la piel expuesta de tus brazos y tu cuello, pero la tensión que recorre el aire permanece palpable, como un velo invisible que cubre toda la habitación. Al acercarte a la puerta corrediza, sientes el frío del metal oxidado bajo la punta de tus dedos. La piel se eriza ligeramente ante la aspereza del cierre, como si un eco de todos los días pasados, de todas las veces que ese pestillo fue girado con dudas y cautela, se transmitiera a través de su textura irregular. Girar la cerradura una vez más se transforma en un acto ceremonial, el sonido metálico reverberando en tus oídos con la precisión de un latido acompasado que parece sincronizarse con los murmullos invisibles que habitan el dojo. Al abrir apenas la puerta, un corredor estrecho se despliega ante ti, inmutable y silencioso, impregnado del aroma terroso de la madera mojada, del polvo suspendido y de una humedad que se desliza como un suspiro entre las sombras. Tus ojos se adaptan lentamente a esa penumbra, donde cada grieta y cada mancha parecen contar historias de olvido y espera. La atmósfera es densa, cautivadora, como si el corredor fuera un puente hacia un espacio donde el tiempo se diluye en una espea infinita. Cada paso que das desata un crujido casi inaudible, la madera envejecida que calla. Sus testimonios solo para ti. Tus sentidos se avivan con el leve temblor de la bruma que penetra por una ventana rota al final del pasillo.
ondeando las cortinas y dibujando sombras erráticas contra las paredes agrietadas. La piel en la nuca se eriza bajo la caricia ligera de esa corriente inexistente, una mezcla de frío y lo casi imperceptible que envuelve el espacio. El corredor se bifurca, y tú sigues el que parece menos transitado. La quietud se apodera de tu cuerpo, y tus dedos rozan las superficies ásperas y húmedas de la pared, cada irregularidad pareciéndose a un latido antiguo que resuena bajo la piel. El aire es espeso y húmedo, pero un rayo de luz matutino se abre camino con timidez, filtrándose tímidamente en la oscuridad y enrojeciendo tonos grises con un destello anaranjado. Al llegar a la puerta, entreabierta, la tensión palpita con mayor intensidad. El aroma se vuelve más denso, con notas de hongos y madera podrida que se mezclan con el siempre presente rastro de arroz cocido y sudor seco que acompaña tus días. Al apoyar la mano en la manilla oxidada, el frío se extiende hasta la punta de tus dedos como un toque glacial que despierta la piel dormida. Girar la manilla lentamente abre un suspiro metálico y prolongado, que parece reverberar en el silencio ampliado del espacio que tienes delante. Al deslizar la puerta, una ráfaga de aire frío y húmedo logra rozar tu rostro, trayendo un aliento apagado y profundo, como si el aire mismo cargara un mensaje antiguo que se niega a ser pronunciado con rapidez. Avanzas unos pasos con cautela, cada movimiento calculado, mientras tus ojos recorren un espacio más reducido, más oscuro, donde la luz es apenas una tenue mancha perdida entre rincones secos. Un destello débil emerge entre las sombras. Dos ojos que se asoman, quietos y vigilantes, observando sin miedo ni urgencia. Esa mirada no es una amenaza abierta, sino un aviso mudo, la advertencia silenciosa de una presencia que ha estado aguardando pacientemente. Todo tu cuerpo se tensa, reconociendo esa vigilia perpetua que no exige enfrentamientos, solo respeto y atención. Que detienes un momento más, envuelto en la penumbra, mientras la puerta se cierra suavemente tras de ti. El eco del roce contra la madera resuena, prolongando un instante que parece dilatarse hasta rozar la eternidad. La atmósfera se densifica con cada respiración, cada latido, como si el doyo te envolviera en un abrazo silente, donde la quietud es absoluta y el tiempo se fragmenta en pequeñas eternidades. Tus dedos encuentran una superficie diferente, suave, casi aterciopelada, un contraste marcado con la aspereza habitual de la madera. La textura invita a descifrar lo oculto, escondido apenas detrás de esa frontera de silencio. Pero justo cuando comienzas a explorar, una brisa inesperada atraviesa la habitación de lado a lado, desatando un susurro profundo que reverbera por los rincones y se expande como una ola de misterio. Ese sonido es más que un simple viento, es un llamado que atraviesa tu piel, que despierta la atención contenida y aumenta la tensión en cada fibra de tu ser. Algo se prepara para emerger de esa sombra inexplorada, algo que ha esperado pacientemente para ser revelado. Y en medio de esa quietud expectante, cuando tus sentidos ya no pueden distinguir entre sueño y vigilia, un roce frío te toca la nuca, fugaz pero inconfundible, como el aliento gélido de un secreto que acaba de despertar. En ese instante, sabes que la historia apenas comienza a desplegarse y el siguiente paso puede cambiar todo.
Te quedaste quieto, con el frío roce que todavía perduraba en la nuca, una caricia invisible que parecía descender de los rincones más oscuros del doyo. Respiraste lento, intentando anclarte en la realidad palpable, pero la espesura del aire cedía a un susurro difuso que se entrelazaba con el latido prolongado de tu propio corazón. Cada inhalación llenaba tus pulmones con esa mezcla inconfundible de arroz cocido, sudor seco y la nota punzante de leña quemada, una trinidad olfativa que ya no podía separar de tu existencia diaria. Con la mano aún acariciando la puerta corrediza, apartaste el hierro oxidado y deslizaste el cierre con una lentitud calculada. El eco metálico rompió apenas el silencio, vibrando en las paredes con un aliento que parecía contener siglos de secretos. Cuando la rendija se abrió lo suficiente para revelar el corredor, un frío húmedo escapó y te envolvió, como si el aire mismo quisiera advertirte de lo que estaba a punto de surgir más allá. El pasillo se desplegó ante ti, estrecho y curvado, con sus paredes marcadas por grietas profundas que bebían la tenue luz del amanecer. La madera crujía levemente cuando depositabas el peso de cada pie, respondiendo con un susurro que parecías absorber en la piel de tus plantas. El aire allí era más denso, impregnado de humedad antigua, mezclada con el olor a tierra mojada y moho débil. Una atmósfera que parecía suspender el tiempo y detener el paso de lo cotidiano. Avanzaste despacio, midiendo cada movimiento, como si cada sonido pudiera rasgar ese velo. Sutil entre la vigilia y el presagio, tus dedos se apoyaron fugazmente en la pared, notando la aspereza del yeso descascarado y las manchas oscuras que se extendían como raíces ocultas de un árbol olvidado. La luz atravesaba los cristales rotos de una ventana rota al fondo, dibujando haces de rayos quebrados que bailaban con la lentitud de una llama dormida. Con cada paso, la tensión crecía. Una corriente electrizante apenas perceptible erizaba tu piel y tensaba tus músculos. No había prisa, pero el peso en el aire te empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. La respiración, ahora cómoda y superficial, se volvió un ritual que sostenía el cuerpo en equilibrio, manteniendo la mente alerta y el alma cautelosa. Al llegar al final del corredor, donde dos puertas divergían, sentiste cómo el silencio no era tal, sino una forma contenida de expectación. Una de ellas estaba entreabierta, dejando escapar una sombra que parecía palpitar con vida propia. Tus pasos se hicieron aún más cuidadosos, aproximándote con el corazón latiendo lento pero firme, como si el ritmo marcara no solo un paso, sino la medida exacta entre la seguridad y el riesgo. El frío retorno de la manilla oxidada bajo tus dedos fue un choque brevemente tangible, una brusquedad que contrastaba con la suavidad velada del ambiente. Giraste la manilla con lentitud ceremoniosa, escuchando la bisagra susurrar una bienvenida contenida mientras la puerta se abría poco a poco. El aire gélido que escapó rozó tu rostro con un tacto apenas perceptible, desencadenando un estremecimiento que bajó por la columna vertebral. Al asomarte al interior, la penumbra te envolvió y tus ojos tardaron un instante en adaptarse. El espacio era pequeño, encerrado entre sombras y destellos de luz que surgían de rincones invisibles. Notaste el aroma punzante de humedad y madera vieja, mezclado con el persistente rastro del arroz cocido, que parecía seguirte como un rastro implacable.
Una presencia se adivinaba en aquella semioscuridad, un silencio expectante que se adhería a las paredes y se filtraba entre las fibras de tu kimono. Entonces, una presencia brillaron débilmente, observándote sin prisa, sin emoción visible, como dos faroles antiguos que guardan vigilias secretas. No había amenaza tangible en esa mirada. Había paciencia y un extraño pacto tácito de espera. La quietud dentro de ese cuarto se volvió pesada, como si el tiempo mismo yaciera atrapado en un suspiro silencioso. La puerta se cerró suavemente tras de ti, y el sonido se fundió con el latido rítmico de tu respiración. Quedaste envuelto en una sombra profunda, cada detalle oscurecido, con la densidad de un misterio recién despertado. Tus dedos, aún temblorosos, se encontraron con una superficie distinta, suave y fría, que contrastaba intensamente con la rugosidad habitual del entorno. El contacto fue un ancla delicada, un signo sutil de que lo familiar comenzaba a desplazarse, dejando ver lo oculto. Justo cuando explorabas esa textura nueva, una ráfaga invisible barrió la habitación, haciendo ondear una cortina que insinuó un murmullo profundo y vibrante. Era un susurro que parecía arrastrar una historia inflexible, un sonido que se filtró en la piel, agudizando todos tus sentidos hasta el límite. La atmósfera se cargó, respiraste lentamente, con cada inhalación absorbiendo un mundo contenido en una sola bocanada. En ese instante suspendido, el roce frío volvió a rozar tu nuca, fugaz pero insistente, como el aliento gélido de algo que ya no podía permanecer oculto. El dojo, la sombra, la espera, todo conspiraba para que supieras que el momento decisivo se acercaba. Tu cuerpo, tenso y alerta, sintió el llamado silencioso y la promesa implícita de que lo que estaba por revelarse podría cambiarlo todo. Y así, con un último latido que pareció detenerse en el tiempo, comprendiste que la historia recién comenzaba a desplegarse frente a tus ojos cerrados, mientras el misterio aguardaba paciente en las sombras. Listo para hablar en el próximo suspiro de la noche, quedaste inmóvil por un largo momento, sintiendo cómo el aliento frío en tu nuca se mezclaba con la humedad pegajosa del aire encerrado en el dojo. El tiempo parecía comprimido en cada segundo que pasaba, como si la misma esencia del silencio hubiera decidido detenerse para observar tu siguiente movimiento con un dominio absoluto. Tus dedos, aún rozando la textura irregular de la puerta corrediza, se aferraban al tacto familiar y áspero, mientras la luz del amanecer dibujaba sombras alargadas y espectrales que danzaban contra los muros envejecidos. De pronto, diste un paso hacia el corredor. La madera bajo tus sandalias susurró, un crujido leve y prolongado que se perdió en la vastedad del silencio. A cada contacto con el suelo sentiste el frío calar más hondo en tus pies. Un recordatorio sutil de la realidad que te mantenía atado a ese espacio suspendido entre la vigilia y el misterio. Avanzaste con extrema cautela, midiendo y calibrando cada desplazamiento como si el mundo entero pendiera de ellos. El aire tenía un peso nuevo, una densidad que se asentaba lenta y pesada, mezclando olores de tierra mojada, leña quemada y un toque punzante de humedad vieja. Respiraste profundamente, dejando que esos olores envolvieran. Tus sentidos
ahondando dentro de ti una concentración hecha de nervios apaciguados y temores apenas susurrados. Más allá de tus pasos, el corredor se extendía en una curva sutil y opaca, con grietas profundas que recorrían las paredes y parecían hablar en silencio de tiempos olvidados. Tus dedos tocaron fugazmente la pared, clavando las uñas en la textura áspera del yeso desgastado, mientras un ligero estremecimiento recorría tu espina dorsal. La penumbra reflejaba la lentitud de cada uno de tus movimientos. Al levantar la mirada, notaste un rayo de luz, disperso y tímido, filtrándose con torpeza entre cristales rotos, delineando en el suelo manchas dispersas y difusas que oscilaban al ritmo de la brisa fría que entraba por una ventana rota. Esa brisa acariciaba tu piel como un susurro de voces lejanas, una promesa intangible que al mismo tiempo frenaba y empujaba tus pasos. Al doblar hacia esa bifurcación en el corredor, tus sentidos parecían más alérgicos a los mínimos cambios. Un leve cambio en la temperatura, un movimiento ínfimo de polvo suspendido en el aire, el eco sostenido de una respiración ajena que parecía tramarse en las sombras, la puerta entreabierta que apareció frente a ti exhalaba un olor distinto, una mezcla más intensa de madera podrida y humedad, tan frío y profundo que casi podía sentirse como un llamado oscuro. Tus manos recorrieron la manilla oxidada y el tacto cortante del metal reciclaba la ansiedad en algo palpable, mordiendo la piel con esa aspereza helada. Giraste la manilla, lenta y ceremoniosamente. El roce apenas audible de la bisagra fue un suspiro prolongado que iluminó el silencio con una fragilidad delicada. Entraste con paso contenido. El aire denso y frío te envolvió como si penetraras en otro mundo, uno donde cada sombra parecía cobrar vida y cada rincón escondía una vigilia eterna. Tus ojos se adaptaron con lentitud a la semipenumbra. Allí, entre los recovecos brumosos del cuarto reducido, emergió una presencia que no reclamaba tu atención con fuerza, sino con la espera sosegada y firme de aquello que ha estado ahí, aguardando pacientemente. Observaste esos ojos, pequeños faroles anclados en la oscuridad, brillando sin emoción ni amenaza, solo una calma observadora que parecía descifrar cada movimiento tuyo con una anticipación temida y respetada. El silencio que los rodeaba se sentía viscoso, tan pesado que parecía apretar y envolver la piel, imponiendo una suerte de contrato tácito contigo, avanzar, pero sin perturbar lo que aún dormía. La puerta cedió tras de ti, con un roce final y sutil que selló ese pacto en el aire. El eco del cierre reverberó dentro y fuera de la habitación, aplazando cualquier respuesta inmediata. Caminaste hacia el centro con la espalda recta, las manos temblorosas pero seguras al rozar una superficie, ahora distinta a la habitual rugosidad. La suavidad inesperada bajo tus dedos tenía un toque frío y aterciopelado, una contradicción en ese entorno acostumbrado a la aspereza y el desgaste. Era un indicio mudo de que algo nuevo se estaba revelando, oculto, que la memoria del doyo apenas empezaba a desvelar. Justo cuando tus dedos trazaban con curiosidad ese terreno extraño, una ráfaga invisible barrió la estancia, haciendo ondear la tela de una cortina cercana. Ese movimiento liberó un susurro vibrante, un murmullo sombrío,
que parecía emerger de la madera y el aire, expandiéndose con un eco profundo y antiguo. La atmósfera creció en tensión, un latido envolvente que hacía palpitar cada fibra de tu ser con una mezcla de temor expectante y una cautelosa resolución. Y entonces volvió el roce frío en la nuca, fugaz y persistente, un aliento helado que se deslizó como una sombra entre la piel, recordándote con punzante claridad que la historia no solo seguía viva, sino que estaba a punto de cambiar radicalmente. Te congelaste por un instante, consciente de que ese frío era una señal que partía la frontera entre lo conocido y lo desconocido, un aviso de que la siguiente decisión sería inevitable y definitiva. El aire vibró a tu alrededor, el dojo parecía respirar contigo, conteniendo su silencio para dejar espacio a aquello que urgía ser revelado. El tiempo se espesó hasta que un único pensamiento dominó tu mente. Nada volvería a ser lo mismo cuando esa puerta se abriera del todo y el misterio que había guardado en las sombras por fin encontrara su voz. Te quedaste inmóvil un instante más, sintiendo cómo la brisa helada que rozaba tu nuca parecía disiparse, dejando en su lugar una calma lenta que comenzaba a extenderse como el tinte suave del amanecer sobre la madera oscura del dojo. La silueta frente a ti, esos ojos que brillaban sin prisa, dejó de ser una amenaza para convertirse en el último guardián de un secreto antiguo, uno que ahora al fin podías enfrentarte con la certidumbre naciente de haber recorrido cada paso del camino. Respiraste profundo, dejando que el aire, pesado y tibio, se alojara en tus pulmones, mezclado con la fragancia familiar del arroz cocido y el sudor seco, aromas que ya no eran solo testigos de la rutina agotadora, sino cómplices silenciosos de una transformación. Interior, atravesaste la puerta por completo y tizaste el suelo de madera vieja que, bajo tus pies, parecía susurrar despedidas y promesas. La habitación en penumbra se llenó entonces de una luz tenue, que a medida que el sol se alzaba, pintaba con tonos dorados las grietas y manchas, como un gesto final de bienvenida a un nuevo capítulo. Tus dedos, aún temblorosos por la tensión acumulada, exploraron esa superficie suave y fría que habías descubierto, la textura que desentonaba, pero que ahora se sentía como un signo claro de lo porvenir. Era el borde entre lo conocido y lo revelado, el umbral donde la historia larga y silenciosa del dojo finalmente se abría para compartir su verdad. El susurro vibrante que llenaba el espacio parecía más un latido sereno que una advertencia, y te invitaba a avanzar más allá del miedo hacia la comprensión. Lentamente, tus pasos te condujeron alrededor del cuarto, contemplando las sombras que se diluían con la luz creciente. El aire, antes opresivo, se había vuelto cálido y sereno, un abrazo tranquilo tras la tormenta silenciosa que habías atravesado. Más allá de las grietas de la madera, podías imaginar el contorno de los árboles y montañas cercanas, susurros antiguos que se mezclaban con el viento que ahora jugueteaba suavemente con las cortinas de tela gruesa. De pronto, el maestro se acercó, su figura alta y pausada, reflejando la paciencia que había sostenido durante todo tu entrenamiento. Sus ojos, antes fríos y expectantes, ahora contenían una luz distinta, una mezcla equilibrada de respeto y reconocimiento. Sin palabras,
Intercambiaron esa conexión tácita que solo los que han compartido el rigor y la espera pueden entender. La batalla silenciosa había terminado y, en ese momento, lo que quedaba era un sentimiento profundo de logro y aceptación. La rutina pesada de los días de entrenamiento, aquella que parecía un peso insoportable, adquiría ahora nuevos matices. Cada gota de sudor, cada músculo agotado, cada instante de tensión contenida se transmutaba en un recuerdo valioso, el testimonio de una fortaleza nacida en la perseverancia. Sabías que esa disciplina no solo había moldeado tu cuerpo, sino cincelado una calma interior capaz de resistir las sombras y los susurros del miedo. Una brisa suave volvió a recorrer el dojo, esta vez portando un dulce aroma a flores lejanas que no habías percibido antes. Era como si la misma tierra reconociera tu paso y te devolviera una promesa silenciosa. No todo el dolor es en vano, ni toda espera un castigo. El equilibrio precario que habías buscado, ese acto constante de mantenerte firme mientras el mundo parecía querer tragar tus pasos, se había convertido en una danza nueva, más pausada y consciente. Miraste por un instante hacia la puerta corrediza entreabierta. El metal oxidado, que había sido testigo de tantos vaivenes, ahora brillaba con una pátina casi cálida bajo la luz del día que nacía. Supiste que cerrar esa puerta no significaría un adiós, sino la pausa merecida antes de emprender el siguiente viaje, uno que ya no sería solitario ni cargado de incertidumbres profundas. Al girar lentamente para mirar a tu alrededor, te percataste de los otros aprendices. Sus rostros parecían ser ecos de tu propia historia. Cansados, sí, pero también marcados por una serenidad nueva que solo se obtiene cuando el miedo se enfrenta y la rutina se convierte en refugio. La atmósfera del dojo, esa mezcla única de aromas y sombras, dejaba de ser un peso para fundarse en un espacio sagrado, donde el cuerpo y el espíritu podían reconciliarse. La luz del sol seguía ascendiendo, envolviéndote en un resplandor que parecía borrar la penumbra que te había acompañado durante tanto tiempo. El sudor impregnaba tu kimono, pero ya no te incomodaba. Era parte de ese rito que te había transformado. Cerraste los ojos un momento, sintiendo cómo la tensión se desvanecía, como las sombras al amanecer. Y en esa quietud encontraste un espacio donde el descanso no era un lujo, sino una consecuencia natural. Dio la sensación de que el tiempo se pausaba, regalándote una tregua duradera. La historia quizá no había terminado, pero tú, al menos, habías llegado a un lugar donde la incertidumbre cedía a la paz. Te acostaste con cuidado sobre el tatami frío, dejando que esa textura firme y familiar atenuara el último residual del esfuerzo. El dojo, viejo y paciente, parecía susurrar un himno para los que saben esperar. Mientras cerrabas los ojos para hundirte en un sueño profundo, el murmullo del viento entre los bambús se colaba por las rendijas, arrullando como un baluarte secreto. La humedad pegajosa del tatami ya no molestaba, se había convertido en el lecho donde se depositaban los anhelos calmados, un refugio del pasado duro y un promotor de futuros menos inciertos. Y así, con el cuerpo relajado y la mente fecunda de silencios y certezas, te entregaste al abrazo suave de Morfeo. El dojo quedó en calma, un santuario donde las historias que vivieron allí
se quedaron reposando, pendientes quizá de un nuevo amanecer. Pero hoy, para ti, el final no era una despedida, sino un lento, profundo, sereno descansar.